Hola amigos, amigas, una cifra, un dato, 900 euros, esa es la cifra, el dato de la discordia, 900 euros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez alcanzaba un acuerdo con Podemos para aumentar el salario mínimo interprofesional. 900 euros. En teoría, sobre el papel, todos estamos de acuerdo con que todo el mundo gane más, pero la pregunta es ¿cómo? Nos preguntamos, ¿creen que cobrar 900 euros al mes puede provocar el fin de la bonanza económica? ¿900 euros nos pueden llevar a la recesión? Muchos analistas hablan de la carga que han soportado los hombros de la clase trabajadora a base de recortes y ajustes salariales. Cuando todo parece ir bien, seguimos preguntándonos, ¿no es lógico intentar mejorar esas condiciones? La dignidad laboral pasa por cobrar un sueldo que permita vivir y no solo sobrevivir. 900 euros, de acuerdo. Pero ¿cómo se van a arreglar las cuentas? El gobierno y sus socios van a tener que hacer un trabajo pedagógico cristalino para que todo el mundo entienda lo evidente. Por cierto, una pregunta al aire, ¿eh? ¿Para cuándo unas pensiones no contributivas al nivel del salario mínimo interprofesional? Seguiremos preguntando, ¿que nos va la vida en ello? Hola amigos, hola Málaga, ya estamos aquí los de Llegó la Hora, la tele en directo, la tele de Málaga, el magazine, 2 horas por delante, 120 minutos y bastante plancha, bastante lío encima de la mesa. Vamos a hablar del Día Mundial de la Mujer Rural y hablaremos con expertas de la materia en Málaga. Hablaremos del sector inmobiliario con April Winterstein y nos iremos hasta Laurín de la Torre con una idea que tiene que ver con un espacio cultural que se llama La Platea y que es extraordinario. Nos ha llamado la atención y hemos querido traerlo al programa de hoy. Y en la primera parte del programa, si me permiten, intentamos analizar las claves del día, intentamos descodificar de qué va esto. Y para ello nos acompañan, en fin, entre otros, a mi derecha, Curro Flores, esa laguna llena de dudas. ¿Qué tal, cómo va? Buenas tardes, bien, sigo con la laguna, pero ya voy nadando un poco. Bien, no es poco, no es poco. Gracias, Curro, por acompañarnos. Sonia Blanco, periodista, profe, ¿qué tal, cómo va todo? Aquí, encantada. ¿Sí? Hombre, por supuesto, siempre encantada de estar aquí. Sabes que las noticias, las malas noticias siempre llegan un martes más o menos hasta ahora. Sí, ya lo hemos hablado anteriormente, dicen, vamos a ver qué pasa. Estamos aquí atentos a ver qué es lo que puede entrar en cualquier momento. Gracias, Sonia, por acompañarnos. Antonio Trillo, amigo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí en esta nueva temporada que por un motivo u otro no había tenido ocasión de estar. Y bueno, lo de la mala noticia espero que no lo digas porque yo he llegado a esta hora justo. No. Fíjate que yo no he dicho nada. Que por si acaso. Has llegado ahí con la bocina. Encantado de un año más de estar aquí con vosotros. Gracias, Antonio. Y Pedro Moreno Brenes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Un placer y muy bien acompañado. Sí, ¿seguro? Seguro. Al final del programa te lo volveré a preguntar, ¿eh? No, yo sí, si no lo diría también. Bien, hablemos de los presupuestos generales del Estado, de ese salario mínimo interprofesional, de ese dato, esa cifra, 900 euros. Un último titular hoy mismo, el BBVA ve riesgos en la subida del salario mínimo a 900 euros al mes. El Servicio de Estudios del BBVA rebaja el crecimiento económico de la economía española al 2,6% en 2018 y al 2,4% en 2019. Una primera ronda. ¿Qué os parece? ¿Se puede, no se puede? ¿Encajan o encartan las cuentas? 900 euros es demasiado, nos vamos a la porra económica. Antonio. Pero ¿quién vive con 900 euros? Es demasiado poco. Lo que tenemos que aspirar y obligar a nuestros políticos que gestionen la sociedad y la economía de forma que 900 euros es anecdótico. Creo que ninguno de los que estamos en esta mesa ni ninguno de los que nos pueden oír pueden vivir con 900 euros. Es necesario que ese salario mínimo se vea incrementado en bastante más y para eso tienen que trabajar todos nuestros políticos. 900 euros es sobrevivir, no vivir. Ahí vemos el titular, el BBVA ve riesgos en la subida del salario mínimo interprofesional, esos 900 euros al mes, pero es que también es la OCDE, es el Fondo Monetario Internacional, son algunos partidos políticos del arco parlamentario que dicen que esto es inviable. ¿Cómo lo veis, Sonia Blanco? Bueno, lo cierto es que no hay estudios que concluyan que realmente eso puede producir un efecto negativo sobre la economía. De hecho, los economistas parece que no se ponen de acuerdo entre qué es lo que puede pasar, sobre todo porque no hay precedentes de una subida como esta en ningún otro país del mundo. Eso para empezar. Y la subida que había anterior, que hubo otra en 2017, que también supuso una subida tras la crisis, realmente apenas tuvo incidencia en el mercado laboral. Ahora, yo siempre me pregunto cuando dicen, no, es que al final los empresarios pues no van a contratar a más personas. A lo mejor el empresario lo que se tiene que plantear es que si no le puede pagar 900 euros, que realmente es más, ¿no?, a su empleado, pues a lo mejor es que no está llevando muy bien el negocio, o a lo mejor es que ese negocio no es muy rentable, pero que verdaderamente hay que proporcionarle sueldos a las personas con los que puedan vivir y no sobrevivir.
como aproximación, Curro, ¿qué te parece? Yo me estoy acordando ahora cuando 1.000 euros, en 2007, antes de la crisis, cobrar un salario de 1.000 euros parecía una barbaridad a la baja. Era vergonzante, se hablaba de abusos, se hablaba... Yo creo que esta crisis ha hecho muy ricos a unos pocos y muy pobres a muy muchos. Entonces, ajustar las cuentas entre políticos, entre la sociedad, entre los gabinetes estos que informan el Fondo Monetario Internacional y el otro, y el otro, y el otro. Que son los que siempre tienen mucho dinero, ¿eh? Para que ajusten las cuentas de una forma más equilibrada, más razonable, porque en el fondo lo que está es, estoy convencido de ello, es un pacto en la sociedad que se ha roto. Se ha roto desde la crisis y hay que renovar el pacto social prontamente. Y lo otro me parece, lo que ha dicho, yo no sé qué político ha dicho que 900 euros una barbaridad, que se va a cargar el país. Yo no sé ni cómo se presenta a las elecciones ese hombre, tiene mucho mérito, la verdad. Ahora escucharemos a Pablo Casado. Con mucho mérito. Ahora escucharemos a Pablo Casado. Ahí tenemos los salarios mínimos europeos, para que se hagan una idea de dónde estamos. Ahí tenemos esa gráfica. España más o menos está por debajo de la mitad, bastante lejos de Luxemburgo, de Bélgica, de Países Bajos. También nos podemos comparar con otros que están mucho peor. Siempre cuando miras para atrás hay uno que está mucho peor que tú. Rumanía, con Bulgaria. Claro, claro, no. Pedro Moreno, por favor. Bueno, yo creo que aquí me parece que había un cierto grado de confusión y en algunos casos yo creo que buscada, ¿no? Cuando se habla de las cuentas del Estado y del salario mínimo, vamos a ver, el salario mínimo interprofesional es un real decreto que determina que los convenios colectivos, que los contratos no pueden estar por debajo. Por tanto, no tiene una influencia en los presupuestos, eso no lo paga el sector público, salvo el personal laboral que preste servicios a la administración pública, que no nos engañemos, todos, no conozco ningún caso de personas que presten servicio a la administración pública y estén, en este caso, por debajo de 900 euros, será un caso muy, en este caso, marginal. Entonces, de hecho, supondrán un ingreso por la cotización. Claro, evidentemente porque cotizarán más. Pero debe quedar claro que en este caso no lo soporta. No estamos hablando ni de disciplina presupuestaria, ni de que para eso va a aumentar los impuestos. La cuestión es evidente. Cuando se negocien los convenios colectivos, pues se tendrá que partir que las tasas de beneficio empresarial, en algunos casos, tendrán que ser porcentualmente, en algunos casos, más bajas. ¿Y esto qué determina? Esto va a provocar que el incremento del Producto Interior Bruto, el crecimiento va a bajar. Yo lo que tengo muy claro, que si hay gente que ve oportunidades de negocios, va a pagar 900 euros, sin ningún tipo de... Y el que no la vea o no esté dispuesto a arriesgar, no va a pagar ni 900, ni 700, ni 600. Tanto esta especie de alarma económica que se ha planteado me parece llamativa. Pero hasta tú puedo comprender que en los ámbitos de las estructuras, digamos, asociativas empresariales, pues bueno, pues que funcione con esto es que más algo tienen que decir, ¿no? Pero cuando veo al Partido Popular, cuando veo a Ciudadanos planteando que va a estar la catombe, ¿y usted qué tiene que ver? Si esto no lo va a pagar usted. Efectivamente, como se está diciendo, implicará no más cotizaciones, es que también implicará más ingresos en el IRPF, porque evidentemente la renta de trabajo va a aumentar. Entonces yo creo que conviene precisarlo para no equivocarnos. Pablo Casado asegurando que la subida del salario mínimo va a provocar colas en las empresas para pedir aumentos de sueldo. Te escuchamos. Pablo Casado viajará a Bruselas para avisar a la Unión Europea de que los presupuestos que quiere aprobar el Gobierno llevarán a España a la recesión. El proyecto de presupuestos, y luego entro en materia, lo que está basando es la nueva recesión futura de España, porque está instrumentalizando una gatera, una salida del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Lo ha asegurado delante de una mayor parte del PP que le ha arropado en un desayuno informativo de Europa Press, donde también ha mostrado su preocupación por cómo actuará el Ejecutivo ante la crisis catalana si pretende con ello ganarse los votos independentistas. Me temo que eso es lo que intentarán pactar por debajo de la mesa, no solo con Esquerra Republicana y el PDeCAT, sino también con los partidos, con el partido Abertzale. Donde sí ve plena confianza es dentro de su partido, del que destaca unidad y el que dará a conocer a los candidatos de las elecciones autonómicas después de que se celebren las andaluzas el próximo 2 de diciembre. Y desde el 3 de diciembre hasta la convención se irán sabiendo todas las candidaturas autonómicas y municipales. Tan solo la confirmación de fechas, puesto que no ha querido dar nombres de quién encabezaría las grandes ciudades de Madrid y Barcelona.
Dos candidaturas importantes que deberá mantener en el caso de la capital y conseguir ganar en la ciudad condal el próximo año 2019. Bueno, Pablo Casado, que ha dicho eso y que ha dicho otras cosas, por supuesto. Antonio Trillo, ¿tu opinión? Bueno, volviendo al tema que estábamos, creo que aparte de todo lo que ha dicho Pedro, que la gente tenga más dinero en su mano significa que va a haber más gastos, que va a haber mayor consumo y que va a haber mayor beneficio para las empresas. Eso para empezar, mientras mayor sea el salario que perciba la gente, más posibilidad tendrá de gastar. Esto ya no vivir bien, el gasto nos repercute a todos como empresarios posteriormente. Lo que sí nuestros políticos tienen que darse cuenta de que tienen que legislar para fomentar el empleo, para que se crezca. Y fomentar el empleo y crecer no basta en que el trabajador tenga un salario bajo, al revés, todo lo contrario, mientras más grande sea, más motivado estará, trabajará con más entusiasmo y generará más dinero. Pero sí son nuestros políticos los que tienen que regular el sistema, que a la empresa no le cueste la misma vida sobrevivir y jamás en contra del salario de los trabajadores, que es la base de todas las empresas. Hablando de salario mínimo interprofesional, un dato, más de 1 millón de personas con título universitario en España están en riesgo de pobreza. Son datos que hemos conocido hace tan solo unas horas, informes sobre la pobreza en España. Más de la mitad de la población tiene problemas para llegar a final de mes. Más de la mitad de la población. Sonia, Pedro, el que quiera. No, pues efectivamente, que tenemos ahora esa nueva clase social. Curro apuntaba antes, ¿no?, que todo este periodo lo que ha hecho ha sido incrementar las diferencias entre los más pobres y los más ricos. Y tenemos este nuevo grupo de pobres que trabajan. No son pobres porque no tienen trabajo, son pobres porque con los ingresos que tienen, con un mal trabajo o incluso con 2 o 3 malos trabajos, ni siquiera tienen con eso para afrontar las facturas mínimas, estamos hablando. Porque además son familias que evidentemente no se permiten nada más que allá, pero que a lo mejor tienen que invertir en vivienda bastante más de la mitad de los ingresos que tienen, ¿no? Entonces yo creo, como decía aquí el compañero, que efectivamente los políticos tendrían que preocuparse por la creación de empleo, pero por la creación de empleo de calidad. Pedro. Vamos a ver, yo es que cuando he escuchado lo que ha dicho Pablo Casado, se ve como hizo la carrera muy rápido, en derecho al trabajo pues no fue a la clase, ¿no?, cuando se explicaba el salario, ¿no? También, porque es que no sé, eso de las colas pidiendo aumentos. El salario mínimo es un real decreto que impone, en este caso, a los convenios colectivos y a los contratos. Después la determinación final del salario será cosa del convenio colectivo y del contrato. Por tanto, ese automatismo obviamente no se da en los términos que plantea. Y hacen una pregunta, y lo decía tanto Curro como Antonio como Sonia. Vamos a partir de un dato. ¿Se puede vivir con 900 euros? Hombre, fácticamente, pues mire usted, si no tienes otra cosa tendrás que vivir. Pero ¿se puede vivir con dignidad con 900 euros? Y luego, si tienes cargas familiares ya, la cosa ya se torna mucho más complicada. Ese es el elemento a tener presente. La macroeconomía son en definitiva asignaciones agregadas. Mientras más renta per cápita, mientras más renta personal, mayor capacidad de consumo, se tributará más, se cotizará más. Es decir, ¿a quién perjudica? ¿Quién puede salir perjudicado? Mire usted que en vez de la tasa de beneficios ser 10, va a ser 8. Pues honestamente, a mí eso no me enternece. Y lo digo no con actuación, al contrario, soy de los que estoy convencido que los empresarios son una pieza esencial de una economía, porque si no se crea general no hay empleo. Pero en fin, el empresario que arriesga, el empresario que se compromete, pero el empresario que va al asalto a la tasa inmediata de beneficio y a volar, a mí eso no me enternece. Y sobre todo yo creo que hay que tener muy poca vergüenza desde cargos públicos con lo que ganan, para decir que 900 es mucho dinero para el salario mínimo interprofesional. Si tanto les parece, que se pongan ese salario y vivan ellos con ese dinero. Y lo siento, pero es que es así, de sencillo. Curro. Pero es que este no está titulado y no sabemos si puede vivir, porque de la pobreza. No lo está haciendo mal. Perdón, yo voy a decir una cosa que me parece seria. Estamos viviendo en una ciudad que están los bares llenos. Hay colas de gente, normalmente en todos los establecimientos lo estamos viendo continuamente. ¿Eso significa que deban de cobrar los camareros un salario de pobreza? Es decir, nosotros hemos visto, ahora están otra vez poniéndose las grúas. Las grúas aquellas partían de un salario mucho mayor de 1.000 euros porque muchos niños jóvenes dejaron de estudiar para meterse a trabajar en la construcción por lo que se ganaba. ¿Qué es lo que se está ofreciendo ahora en ese mercado? Mire usted, ese tipo de cosas que se están viendo me parecen todas una barbaridad. Una situación, pues bueno, mire usted, de los que no son culpables realmente de esto, salvo en algunas tonterías, los que no son culpables son los trabajadores a los que le va a afectar la medida.
Y después hay una cosa que me llama la atención de todo esto. Se han visto cantos de sirena esta mañana ante la ministra de Economía, estaba explicando magníficamente bien, la verdad. Me ha llamado la atención porque yo ya de mis compañeros y de los políticos no. Me ha parecido magníficamente bien la explicación y de golpe y porrazo aparece el presidente de los empresarios que se va y dice, es que no nos han invitado a llegar al acuerdo sobre el salario mínimo. Mire usted, lleváis mucho. Y es una llamada que yo quería hacerle también a los sindicatos de clase. Yo viví una situación, posiblemente sea el más viejo del lugar, donde la situación de paro que se daba en Málaga, yo era en aquel tiempo el presidente del sindicato de UGT de construcción, la situación de paro provocaba unas crisis, unas manifestaciones, unos encierros, una lucha, que después hemos visto aquí toda la destrucción de empleo que ha habido y no he visto el parapeto de las organizaciones laborales con fuerza. No está mal poner el acento ahí. Más opiniones al respecto. La vicesecretaria general del Partido Socialista, portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra. Estas cuentas, sabéis, son buenas para las personas, pero también para el Estado, por lo que no entenderíamos que un partido político cuyo objetivo sea el bienestar de los ciudadanos y del país no los aprobaran. Hoy nos encontramos con algún líder político que ejerciendo de mal patriota dice que se va a ir a Bruselas a cuestionar precisamente estos presupuestos. A mí lo que me gustaría es que nos explicara, en este caso la derecha de la Cámara, por qué no les gustan estos presupuestos, qué es exactamente lo que no les gusta, si la subida del salario mínimo, la cotización de las personas cuidadoras de personas dependientes, si no les gusta que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos en las bajas por paternidad y maternidad, si qué es exactamente lo que no les gusta de este presupuesto. Este presupuesto, además, corrige el incumplimiento del acuerdo presupuestario del PP y Ciudadanos con respecto a los objetivos que marca Bruselas y recupera los derechos sociales perdidos durante la etapa de los gobiernos de Rajoy. Probablemente por esto no les guste. Adriana Lastra, en fin, pues reforzando esa opinión de posíciónense, justifiquen de otra manera lo que estamos comentando. A mí lo de Casado me ha llamado, volviendo otra vez a este señor, me ha llamado la atención lo de plantarse en Bruselas, porque al menos yo creo que cualquier persona sensata, y especialmente los juristas, somos muy sensibles. Las relaciones internacionales las lleva el gobierno de la nación, gobierne quien gobierne. Cosa distinta que evidentemente tú en sede parlamentaria, pues si después tienes que discutir un tratado que tiene que ser aprobado en las Cortes, pues tú discutas, plantees, critiques. Pero la representación, ¿usted qué vaya a contarle que es que este presupuesto, que insisto, lo del salario mínimo, que tiene que ver en el presupuesto lo que tiene que ver? En principio, cero, sin perjuicio de que tiene que aprobarse en un Real Decreto y en la ley. Entonces, me ha llamado la atención esa iniciativa que no sé a qué responde, porque me parece legítimo que lo critiquen en el ámbito parlamentario, pero usted vaya a Bruselas a calentarle las orejas a quien tiene que emitir un informe por el cual después se presentará el proyecto de ley que usted tendrá la facultad de aprobarlo o no en las Cortes. Que no estoy diciendo que no tenga la capacidad y que tenga la legitimidad para oponerse y votar en contra, porque ese es el juego político. Pero es que aquí lo que estamos hablando es de desbloquear un trámite en el ámbito europeo. Cuando llegue aquí, usted tiene las mayorías que tiene, usted sabe que en el Senado tiene bastante mayoría, por tanto no se lo va a poner fácil. Pero de ahí a convertirse usted en paladín, que se ha convertido en auditor de la Unión Europea. Yo creo que cada uno tiene que tener el papel que tiene que tener, insisto, y si fuera al revés diría exactamente lo mismo, y no ir de hooligan por la vida, ¿no? Bueno, las cuentas ya están en Bruselas y la pregunta es si estamos en un hablar por hablar o esto va a ir adelante, si se van a aprobar, si va a haber pacto suficiente, consenso suficiente, teniendo en cuenta los catalanes, los vascos.
los canarios, Foro Asturias, en fin, todo el mundo está echando cuentas, el pactómetro. Claro, eso está por llegar, que realmente al final se puedan aprobar y luego evidentemente pues cada grupo querrá sus reivindicaciones. Y también está por llegar, porque aquí estamos dando por hecho que lo que dicen que van a hacer luego lo hacen, ¿eh? Y luego también hay que tener en cuenta si realmente dirán, mira, pues al final no vamos a poder llegar a 900 y nos vamos a quedar en 800. Bueno, pues bendito sea, seguiría siendo todavía un incremento bastante notable, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta, a mí como iniciativa y como punto de partida me parece muy loable que efectivamente hayan hecho unos presupuestos para mejorar a las clases más desfavorecidas. Y sobre todo quiero incidir en lo que ha comentado Pedro, porque sobre todo me parece que estamos dando una imagen de chunda y pandereta cuando nuestro gobierno va a defender unos presupuestos a Europa y por detrás va el de la oposición a decir, no, mira, que mejor que no lo aprobéis porque esto es un despropósito. Pero, ¿qué somos, niños? Efectivamente, Pablo Casado tiene los sitios donde protestar y lo está haciendo de manera muy notoria y tendrá efectivamente luego la oportunidad de pelear por esos presupuestos o en contra de esos presupuestos. Pero ir a lo de Bruselas no me parece absolutamente lógico. Bueno, quedan 50 días para las elecciones andaluzas, 2D, aunque estamos en pre-campaña. Bueno, como dijo Tony Blair en su momento, ¿no? En campaña constante o permanente, según la traducción, y es un poco el estado de los tiempos que vivimos, ¿no? No paramos de estar en campaña. Tenemos 2D autonómicas, pero después tendremos europeas, municipales, veremos si tenemos generales, veremos si tenemos catalanas. Estamos ya activos, ¿cómo lo veis? A día de hoy, a 50 días, Curro. Hombre, yo lo veo que era obvio que se iban a convocar las elecciones andaluzas, ya lo estuvimos comentando en programas anteriores, ya se han convocado, estamos en plena campaña, que ya hemos visto. Hay una cosa importante que me llama la atención. El otro día lo escribía yo, que la Vuelta Ciclista Andalucía empieza en Málaga. La Vuelta a España empezó aquí en Málaga y la Vuelta Ciclista empieza en Málaga. Aquí vino por primera vez Rivera a anunciarse, movió el esqueleto por aquí. Aquí se presenta la señora, la representante de Podemos, ha elegido Málaga para presentarse. Y Casado está haciendo un esfuerzo por estar presente en Málaga, lo que no sé si es un esfuerzo a favor o un esfuerzo en contra, porque cada vez que abre la boca se le enfrían los riñones a este hombre. Entonces, yo no sé, porque el último meeting se ha sacado, yo me imagino que eran órdenes, es decir, que había situado todo banderas nacionales, que después dijo una de esas tonterías que se dicen tan importantes, ¿eh? Porque llegó uno a decir una tontería mucho más importante que el presidente de la Diputación de Málaga, que dijo que si seguía Andalucía así, iba a aparecer el régimen de Franco, el gobierno del Partido Socialista, para perdurar tanto como el de Franco. Yo ya recuerdo que en tiempo que estaba en el ayuntamiento, como llevamos 16 años, varias veces corrió la voz a la derecha de que os vaya a perpetuar, con Paco de la Torre que decirlo, os vaya a perpetuar como Franco. Dice, pero con una cosa distinta. A nosotros nos eligieron todas estas familias. La Junta de Andalucía la han elegido permanentemente los andaluces. Había acuerdo, había pacto, una historia de 40 años es muy larga, pero a quien no ha elegido es al PP. Y decir esa barbaridad de compararlo con Franco me parece. Y después lo que ha dicho, que Andalucía ha recibido menos del Partido Socialista que lo que le han dado los andaluces a mí me parece una barbaridad tremenda, porque yo le pondría el ejemplo de cómo estaba Andalucía y por qué no quieren en muchos sitios del interior, que el voto es más directo, más claro y se ven a las personas, por qué no quieren, por ejemplo, en el interior de la provincia de Málaga, por qué no quieren al PP. Más opiniones. 2 de diciembre, elecciones. Creo que lo vimos la semana pasada, me parece, que estuvimos, estaba Maribel Romero también, tuvimos ocasión. Yo en esto soy de un pragmatismo democrático brutal, y está hablando alguien que está acostumbrado a perder. O sea, si hubiera un concurso aquí de quién ha perdido más elecciones, yo llevo 2. Soy candidato 2 veces a la alcaldía y la he perdido. En Andalucía también va a estar contigo. Me gana. Son más constantes que yo, vamos. No es... Dicho eso, y desde la legitimidad, que en fin, que el triunfo electoral nunca ha adornado mi trayectoria, yo creo que a la gente no se la puede ningunear, de decir, con la gente cuando vota, vamos a ver, yo he sido, y lo sigo diciendo, que yo creo que a veces el pueblo se equivoca. Pero tiene derecho a equivocarse. Claro. Por ejemplo, cuando votó a Gil se equivocó.
Vamos, se equivocó, pero además, porque usted está votando usted a quien le está robando. Cuando vota a otro partido, mire usted, pues yo entendía que quizás probablemente era contrario a sus intereses. Pero es que la grandeza de la democracia es que no es lo que yo piense, es lo que piensa cada ciudadano que forma una nación. Eso del régimen de Andalucía, yo puedo comprender que se diga, yo sí tengo una cosa clara. Una prolongación tan fuerte en el poder genera hábitos, genera que salvo casos muy difíciles de evitar, al final son hábitos que no son buenos. Pero le gobierne quien gobierne, y termino. Pero un régimen, todos sabemos lo que, en fin, tenemos un mínimo de memoria histórica, lo que fue el régimen de Franco. Al PSOE nos gustará más, yo nunca lo he votado, pero lo votaba la gente. Al presidente de la Diputación en el 71 en Málaga no lo votaba la gente, era porque te ponía Franco, el ministro de la Gobernación de la época. Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso, porque al final podemos dar la impresión de que el voto de la gente está devaluado. O sea, si cuando se vota al PSOE está devaluado. Yo nunca voto al PSOE, ni creo que lo vote. Y cuando se vota al PP, entonces, pues no. Usted, la gente cuando vota, le gusta más, te gusta menos, pero elige y genera una representación y una legitimidad democrática. Sonia. Sobre todo que yo no sé la perrera del PP de decir en los años que lleva el PSOE gobernando en Andalucía, cuando ellos, por ejemplo, aquí en Málaga también ya llevan una buena temporada. Y digo yo que si a lo mejor se iban a retirar de las elecciones a Málaga por aquello de la alternancia. Efectivamente, estoy con Pedro en que si la gente la vota, pues tendremos el partido que haya votado al gobierno durante los años que tenemos. Pero por eso es tan bueno que esos candidatos digan, y luego también cumplan, que ellos solo van a estar 2 mandatos. Entonces, si alguien está 2 mandatos y luego se cambia por otra persona, aunque sea del mismo partido, porque así lo ha querido los electores, pues bueno, pues bienvenido sea. Pero cuando una sola persona es la que está en el poder durante tantísimos años, es cuando yo creo que se corre ese grave riesgo que tú dices, bueno, de que ya las cosas empiecen a fallar o se empiecen a viciar, vamos a decir, ¿no? Nepotismo, arrogancia, en fin. Antonio Trillo. De todas formas, estamos en campaña política, en campaña electoral, donde hay que escuchar muchas tonterías, porque es de lo que viven nuestros políticos, de decir todas esas tonterías, de enfrentarnos, de que lo tengamos que escuchar. Pero cuando hablamos de los 40 años que lleva el PSOE en Andalucía, son los 40 años que el pueblo de Andalucía ha querido decidir que sea eso, y no ha sido una misma persona. No es como la época del franquismo. De todas formas, que en política pues vale todo, se dice todo y se hace todo. Es normal teniendo la casta política que tenemos y la gente, la preparación que tenemos de los que se nos dedican a la política. Una precisión, digo, porque siempre le sale la vena. 40 años, vamos a ver. Efectivamente, el gobierno preautonómico arrancó en el 78. Pero era un gobierno formado por todos los partidos. Paco de la Torre, de hecho, era consejero. No, yo lo digo por ti, son 37. En general, porque no, todos caemos en eso de los 40 años, digo, porque a lo mejor una cifra redonda. Pero era un gobierno autonómico presidido por un presidente que era un magistrado en ese momento, Plácido Fernández Villaja, que era una persona de consenso en general, donde participaba el Partido Comunista, la UCD y el PSOE. A partir del 82, cuando efectivamente los electores le dieron el poder al gobierno. Entonces, yo sí creo, pero el tema del debate de la límite de los mandatos, ese es otro debate, donde yo sinceramente creo que eso tiene un problema. El límite de los mandatos se lo tiene que autoimponer el candidato. Yo imponerlo por vía legal, aparte de las dificultades jurídicas... que deben comprometerse y cumplirlo. Aparte de dificultades jurídicas que yo pueda encontrar por el artículo de derecho de participación política, el artículo 23 de la Constitución, es que yo creo que tampoco tratar como menores de edad, en definitiva, a los electores. Yo, si alguien creo que ya está rancio, que ya es que no pega ni con cola, simplemente no lo voto. Pero evidentemente yo tengo derecho a seguir votando la opción política de esa persona, aunque sea otra persona a la que la represente. Bueno, en fin, Curro, estás mirando de reojillo la foto, no sé si nos puedes ilustrar o... Algunos de esa es la comisión que elaboró el Estatuto de Autonomía. Sabéis que le prestábamos, cuando venían los consejeros, todavía no había estructura en la Junta de Andalucía, y le prestábamos el coche del alcalde o cualquiera de ellos. Pero eso no era consejero. Y le dábamos la oficina. Pero la comisión que elaboró el Estatuto de Autonomía. Esa es la comisión que elaboró el Estatuto de Autonomía. De hecho, había gente de UCD, gente del PC, Pérez Royo, de la derecha con barbas, ese Jorge Pérez Royo, Ángel López, que fue presidente del Parlamento, y había del Pino, en fin, había gente de UCD también. El hermano de Pérez Royo... No, ese es Javier. Javier. Fernando fue diputado del PSOE, pero eurodiputado. Bueno, me manda un mensaje Juan Luis Valenzuela, y ya saben que aquí cuando decimos Valenzuela nos ponemos firmes. Dice, hagamos apuestas, seamos por unos minutos gurús electorales. ¿Qué ocurrirá? Previsión de resultados e influencia en la geopolítica nacional. Bueno, esto ya aparece el nombre de una tesis universitaria. En fin, nos la jugamos un poco. En fin, político. Yo hablo con la gente y me dicen, va a volver a ganar Susana Díaz, otros, en fin, cuidado con Ciudadanos. ¿Qué va a pasar?
¿Cómo lo veis? Yo el carnet de pitonizo ha caducado y ya no. No, en fin, yo... Mira, yo tengo pendiente uno del otro día, Sí. que era lo de los aforamientos. Sí. Y dije que se iban a producir la ley de los aforamientos. Y he quedado como el costra aquí. Pero te voy a decir una cosa. No sé qué encuestas van a salir, pero todas las que he leído hasta ahora dan más o menos el mismo resultado. Que en las últimas Es decir, elecciones. se mueve en un arco de 42 a 46 diputados el PSOE. Se mueve en un arco, ahí la pelea está, sí, PP va a sufrir el sorpaso de Ciudadanos, y más o menos Podemos está entre un arco de 15 y 18, vamos. Pero eso no soy yo el pitonizo, eso son las encuestas, y dicen que son muy científicas. Que a veces fallan. Sí, bueno, sí. De hecho, Científicamente, la autonómica Siempre la ironía y... son científicamente sensibles al fallo. Sí, sí, sí. La suma, recuerden, 55, ese es el tope de la mayoría. Antonio, ¿tú te atreves a hacer alguna apuesta? Sí, que quien va a ganar van a ser los andaluces, que van a poder decir qué gobierno quieren para los próximos años, que van a poder elegir a los que quieran, que da igual que sean del PP, que del PSOE, que de... Igual. Bueno, da igual porque vamos a elegir cada uno a los que queremos y punto, y al final quien ganan son los andaluces, que son los que elegimos en este momento. Cada uno defenderá su postura, sus partidos y su idea. Supongo que los resultados van a ser bastante parecidos a lo que hay decía actualmente. Antonio una cosa antes que... En fin, él sabe el cariño entrañable que le tengo de hace muchísimos años, pero yo discrepo porque creo que debemos de reivindicarlo todo en general. En campaña electoral, en general, los políticos dicen tonterías, forma parte del guión y eso. Yo creo que tenemos que empezar a reivindicar que la pasión política sea compatible con el rigor. No con el rigor mortis, pero sí con cierto grado de rigor. Es decir, es que hay cosas que... La verdad, yo creo que es un límite, y es la verdad. Y yo a veces, voy a poner un ejemplo con el tema de Pedro Sánchez, con lo del besamano, pues, etcétera, etcétera. Ayer hablamos de ello. Vamos a ver, si es que a mí Pedro Sánchez me parece que es muy arrogante, yo personalmente creo que es una persona muy arrogante. Yo creo que a veces quiere ser el novio en las bodas y el niño en los bautizados. Pero dicho eso, cuando la Casa Real te ha confirmado que es que fue una indicación de la Casa Real, que ha habido una opción, que es que la agenda exigía que salieran antes, te lo dice la Casa Real, y tampoco te lo tiene que decir que la Casa Real, es que este hombre lleva una legión de asesores en protocolo y en todo. O sea, realmente, si te lo han confirmado ya, seguir R que R es que tú tienes ganas de criticarlo, que es muy legítimo, pero, oiga, pero por lo menos respeta la verdad. Pero sea quien sea y lo haga quien lo haga. A mí me parece que tenemos que reivindicar de la gente que está en política que sea riguroso, porque al final la crispación aleja a la gente de la política, ¿eh? Llega un momento que te olvidas, así que son todos iguales. Ahí te quedas, vamos. Rigor siempre, pero rigor mortis no. Oye, por cierto, ayer veíamos una encuesta de Público que hablaba de que el Partido Popular se hundía en Andalucía, Ciudadanos se dispara, Díaz podría gobernar con el apoyo de Unidos Podemos y de Adelante Andalucía, o con Ciudadanos también, esa posibilidad. Y hoy tenemos otra encuesta, esa es de Andalucía Información, y nos habla en términos parecidos. Estaría más o menos, como ha comentado Curro, creo que tenemos ahí el pantallazo. Partido Socialista ganaría las elecciones en torno a 42-46. En fin, creo que son datos que veíamos esta mañana. 43-46, ahí lo tenemos. 24-27 sería la horquilla del Partido Popular. 22-24 sería Ciudadanos. Y repito, es que la clave son 55. Habría que ver si PP y Ciudadanos suman eso, unos 55. Y Adelante Andalucía estaría en torno a 15-18. Ojo, que todavía Pacman no sale en las encuestas y participa en estas elecciones. Y nunca se sabe lo que puede pasar. Porque lo que sí se está dando, digo esto también un poco de broma, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que muchas personas que están desencantadas de la política están tirando por otras opciones muy minoritarias, aunque no sea más que como modo de protesta. ¿De acuerdo? Entonces, mire, si estamos ahí hablando de 44, 45 y tenemos que llegar a 55, lo mismo, en vez de estar pensando si voy a negociar con Ciudadanos o voy a negociar con Andalucía Adelante o voy a negociar con el PP, a lo mejor con un grupo pequeñito se pueden hacer más cosas. Pero el sistema electoral da poco juego para que eso pueda pasar, ¿eh? Si no, yo no pierdo la esperanza. Bueno, pero sinceramente, a mí un grupo político que se presenta con el solo objetivo, un objetivo loable... ¿Quién tiene que hacerlo, perdona, no. Tú ves los programas de la mayor parte de los partidos políticos y yo no conozco ninguno que diga que es la legislación de protección de animales se derogue. Eso ya es algo, un acervo tan, afortunadamente, donde está impregnado de toda persona de bien, que la protección de los animales forma parte, o debe formar parte, en definitiva, del acervo común de cualquier grupo político. A mí me parece muy bien que se presenten, pero con la legislación electoral en la mano tienen pocas posibilidades. Yo creo que el juego político va a ser fundamentalmente entre los mismos protagonistas. Hay un elemento importante, Izquierda Unida
y Podemos se presentaban por separado, ahora van juntos, salvo que yo me equivoque, las encuestas dan que incluso yendo juntos sacan menos que si se sumaran los votos. Lo mismo que pasó en las elecciones generales. O sea, confirma por desgracia algo que llevo diciendo hace mucho tiempo: Izquierda Unida tendría que presentarse sola, defendiendo un programa de izquierdas y sin que corra el riesgo de ser absorbida o confundida con un programa populista legítimo, pero que no es el programa de Izquierda Unida. Antes de ir a Málaga y a la universidad, ¿alguna opinión más sobre las encuestas, sobre el 2D, elecciones autonómicas andaluzas? Vamos, si es por opinar y tal... Bueno, si quieres, ¿eh? Sí, o sea, si aquí hay que levantarse de la siesta, somos la nana. Mira, yo es que pienso una cosa, que las elecciones estas son muy importantes. Y la han detallado todos como que van a mover mucho el arco nacional y las elecciones locales posteriores, etc., etc. Pero yo creo que si se comportan tal como se están comportando, porque hay una pelea evidente entre dos que quieren colaborar, se están ofreciendo no el uno al otro, sino el PP le está pidiendo ayuda a Ciudadanos, pero la pelea entre PP y Ciudadanos. Pero si se comportan como se están comportando hasta ahora, si la raíz de la política que quieren llevar a Andalucía es meternos en toda la confusión de la política nacional, yo creo que van a aburrir a gran parte del electorado. Pues eso es lo peor que puede pasar. Antonio, para terminar con este tema. Para terminar con este tema, por mi parte, lo que pienso que van a ganar los que, al final, los que no van a ir a votar. Nos están aburriendo tanto nuestros políticos de que el desánimo es tan grande que al final, bueno, cada vez, en cada elección que va pasando, hay mayor falta de participación y, bueno, tendrían que revisarse nuestros políticos por qué no está pasando eso a los ciudadanos, porque estamos desmotivados, porque no queremos escuchar tantas tonterías como yo digo que dicen, porque no se ciñen a la realidad, no se dedican a sus funciones, que es defender a los ciudadanos, es legislar para los ciudadanos, sino que se dedican a pelearse y a irse a Bruselas, como hoy hemos visto, a debatir sobre una cosa que no hay que debatir en Bruselas. Bueno, de Bruselas a Málaga. Y de Málaga a esa posible futura universidad privada. Ya saben que los grupos de izquierda del Ayuntamiento de Málaga se oponen a la cesión de terreno público a la universidad privada que pretende instalarse en la ciudad. Opiniones y debate. Nos preguntamos, ¿universidad privada sí o no? ¿Es necesaria? ¿No lo es? ¿Complementa la oferta educativa o daña la oferta pública? En fin, yo tengo aquí a gente de la universidad, así que yo prácticamente... achántola muy, como se dice en mi pueblo. Pedro, por favor. Introducirlo muy rápidamente. Vamos a ver. Yo me gustaría primero despejar algún elemento del debate. Que se llama Universidad Católica de Murcia, debería considerar Universidad Maoísta de Murcia. O sea, por lo tanto, no es un problema de que se llame católica, protestante, calvinista o anglicana. Eso dejándolo sobre la mesa. En segundo lugar, se puede instalar la Universidad Católica de Murcia en Málaga comprando unos terrenos y solicitando a la Junta de Andalucía, con los requisitos correspondientes, que se tramite la aprobación y creación de una universidad privada. O sea que aquí nadie está diciendo que la Universidad Católica de Murcia no se puede instalar en Málaga. Compra sus terrenos, sus instalaciones. Usted cumple el royalty que dice la ley de universidades y la Junta de Andalucía lo normal es que apruebe su ley correspondiente diciendo existe la Universidad Católica de Murcia en Andalucía, o se le llama de otra manera, no sé cómo le han llamado. Por tanto, aquí ni es un problema de hostilidad por la orientación religiosa, ni mucho menos que se imposibilite que exista una universidad privada. La cuestión está, la ciudad de Málaga, que no le sobran equipamientos, que no le sobran, nunca le han sobrado, tiene que hacer una cesión gratuita, sea temporal o no, gratuita, que está prevista en la legislación vigente para, en definitiva, iniciativas de interés social. Existiendo una universidad pública, que llevan con un tiempo, con una edad ya afortunadamente venerable, y por tanto, cubriendo perfectamente la demanda de educación universitaria que pueda existir en Málaga, sin perjuicio, insisto, de que cada cual puede ir a matricularse donde le dé la gana. Ya no existen los viejos distritos universitarios donde uno tenía que limitarse de dónde iba. Esos son los términos del debate, porque si no es muy facilón. Es que ustedes están en contra, como son la católica, ustedes están en contra de la iniciativa privada. Mire usted, si es que es curioso, y termino, le encanta la iniciativa privada, pero cuando pueden pescar un equipamiento público, se lanzan al trote y al galope. Y esos son los términos del debate. Yo no sé si han sido solamente los partidos de izquierda los que lo han planteado, pero es que yo creo que todos los grupos políticos deberían de planteárselo, el PP, Ciudadanos incluidos, porque que yo sepa, no es incompatible defender los intereses públicos con ser de PP o con ser de Ciudadanos.
PP y Ciudadanos, que están a favor, se decantan a favor de la posibilidad de que la UCAN, la Universidad Católica de Murcia, una universidad privada, un campus privado, se instale en terrenos malagueños. Curro. Mira, yo tengo que decir una cosa que me llama la atención. Yo no voy a distinguir en que sea maoísta o no. Es decir, yo voy a hablar más claro. Es porque es la Universidad Católica de Murcia. Y por eso se hace la defensa y por eso se están cediendo unos terrenos municipales y por eso no han competido sino a favor Ciudadanos y el PP lanzándose a buscar votos a costa de esto, que es una barbaridad sobre el patrimonio público. Ya ha explicado muy bien Moreno Brenes que, y si creyéramos que tuviera que haber una universidad privada y fuera una intención del ayuntamiento crear una universidad porque crea unos niveles de competición, etc., 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 oiga, y después de un estudio serio, saque usted los terrenos a concurso. Aquí ha habido otras iniciativas de universidades privadas que precisamente se le han coartado mucho el camino para llegar a cristalizar y estaban comprando un edificio o alquilando un edificio muy cerca de esta casa. Y era una universidad privada, una más. Pero a mí, y no es porque yo tenga nada con que fuera católica o maoísta o hiciera esa distinción, pero hace la distinción el otro, el que está sentado en el poder municipal, el que ha querido que sea la Universidad Católica. Sonia, profe. No, pues lógicamente no creo que sorprenda a nadie decir que a mí también me llama mucho la atención. Sobre todo porque creo que una institución pública como es el Ayuntamiento de Málaga lo que debería hacer es apoyar a otra institución pública como es la Universidad de Málaga y no meterse en otros fregados. Es que no me cabe en la cabeza que sea de otra manera. Bueno, se han dicho ahí muchos argumentos. Uno de ellos es que se dice que sí van a pagar un canon, pero no está claro si van a pagar ese canon. Yo estoy absolutamente de acuerdo, palabra por palabra, con lo que ha dicho Pedro, porque evidentemente cada empresa, llámese universidad o llámese lo que sea, puede hacer con su dinero lo que quiera. Pero evidentemente si se van a utilizar recursos públicos, la cosa cambia y mucho. Y ese argumento que también da muchas veces la derecha, también con respecto a los colegios concertados, de que es que la gente tiene derecho a elegir, ¿quién le quita el derecho a elegir? Usted se puede matricular en Murcia, en Navarra, en Madrid o en Sevilla, en la pero no a costa del dinero de todos los malagueños, que es lo que se está hablando aquí. Y ese otro argumento que no hemos mencionado todavía, que es que esto lo apoya el Comité Olímpico Internacional. Muy bien, señor, pues entonces el Comité Olímpico Internacional puede llegar y pagar el dinero que cuestan esos terrenos para que la Universidad Católica de Murcia se instale, por ejemplo, en Málaga. Antonio. No entiendo que una empresa privada tenga que depender de unas instalaciones públicas. No entiendo eso. Es cierto que en el Ayuntamiento de Málaga hay viveros de empresas, hay apoyo a empresas privadas, pero esta no es una empresa que estén haciendo, no es una empresa que precise este tipo de ayudas. Por tanto, estoy en contra de este tipo de ayudas y de competencias respecto a otras que quiera instalarse, porque al final, si quiere instalarse en la de Madrid, que hay que cederle terrenos, es una empresa privada que gestione como cualquier empresa privada, o si no, también le gestionamos un local a cada establecimiento, a cada bar que quiera abrir, o a cada gabinete de abogacía, o a cada tal. Creo que va en contra del mercado. Veo que hay bastante unanimidad al respecto, al menos en esta mesa, Pedro. Yo quisiera un poco intentarlo, ¿no? Al menos redondear el argumento. ¿Por qué he insistido en lo de maoísta, católica o cualquier otra confesión? Para evitar precisamente entrar en un debate en el cual se pueden sentir cómodos precisamente los que están apoyando de forma tan contundente esta opción. Lo tiene muy fácil. Oiga, usted es que tiene una animadversión, tiene una hostilidad, o sea, que se equivocan. Que me es indiferente la orientación que puedan tener o no. Sí, la animadversión la puedo yo tener sobre personas que hacen de la creencia ese abuso sobre el Estado. Pero en todo caso es una cuestión de opciones, de creencias, que yo personalmente soy profundamente respetuoso. Yo también. No, pero lo que quiero es que me respeten a mí. Pero termina, como quiero que respeten la mía, pues evidentemente pues yo Mira, el otro día pero déjame terminar, por favor. Pero que la cuestión en ese caso es que es muy evidente, que no se está impidiendo nada. Es que aquí da la impresión, yo he escuchado argumentos en el Pleno, es que usted quiere impedir. Perdone, que yo no quiero impedir que mañana viene una gran empresa, compre unos terrenos y punto. La universidad privada es un negocio
que nuestra legislación vigente no es una actividad sin ánimo de lucro, que pueden tener capital social, que pueden repartir dividendos, y de hecho muchas la tienen. O sea, que no nos engañemos, que como universidad privada es un negocio que debe concurrir en igualdad de condiciones. Oiga, ha gustado un concurso y si lo saca, y el Parlamento de Andalucía aprueba la creación de la ley, le gustaron unos requisitos. El otro día hubo una permisividad por el actual obispo de Málaga de decir, digo permisividad, de decir no cree en los políticos ateos. Dice, mire usted, ¿esa qué referencia es? ¿A mí me lo va a contar? Hombre, algo sé lo que son censuras del obispo de Málaga, vamos, no... Bueno, me llevé una directa. Dos cosas al respecto de esto. PP y Ciudadanos están a favor. Y otra cosa, es un detalle, pero el UCAN Murcia le ganó 3-1 al Atlético malagueño este fin de semana. Ahí lo dejo. Ahí lo tenemos que pasar. El movimiento, los últimos minutos quiero reservarlos para preguntaros. El movimiento Me Too, que cumple un año, las mujeres de todo el mundo alzando la voz. Hace justo un año estos días, el periódico The New York Times sacaba a la luz un amplio informe sobre los abusos sexuales cometidos durante años por el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. El movimiento Me Too, que creó una ola que llegó a España y que, en fin, en opinión de muchos, ha sido el año de las mujeres. Sonia, tu opinión y la de todos los demás. Me gustaría terminar con esta efeméride. Afortunadamente que hemos llegado a este punto, un punto que no deja de tener un punto muy terrible, que es que ha hecho falta que lleguemos a que, por ejemplo, porque esto tiene que ver también con el caso de Bill Cosby, a que sean muchas mujeres las que denuncian para que se tenga en cuenta estas acusaciones. Porque parece que si es solo una, la mujer violada, ponemos en duda su testimonio. Pero cuando ya hay 15, 16 o 30, como se ha llegado a dar el caso, entonces ya no lo podemos pensar. Es para que se piensen mucho los jueces cuando admiten a trámite o no determinadas denuncias, hasta qué punto realmente se puede poner en falta la palabra de una mujer. El año de las mujeres, el Me Too, el 8M... Se puede poner en tela de juicio como la de un hombre, en tema de pruebas, y eso está clarísimo. Ahora, dicho eso, y a mí la pregunta es, ¿cómo se ha tardado tanto? O sea, claro. este depredador, o aparentemente, salvo que se demuestre lo contrario, es un depredador que lleva actuando años. Entonces, la complicidad, yo ahora salgo de él está claro. O sea, la cantidad de complicidades que han existido, incluidas algunas mujeres, por desgracia, claro, entornos, medios de comunicación, etcétera, la industria, en este caso de Hollywood, para que esto pase. Pero dicho todo eso, que me parece terrible, a mí lo que me preocupa es lo que todavía sigue pasando en muchos lugares, porque a lo mejor en cualquier sitio, una pequeña empresa, están acosando a una chica y de aquí no nos enteramos, y probablemente eso no salga en los medios de comunicación. O sea, tiene que ser una campaña frontal. El no es no. Pero punto, eso no tiene más discusión. Gracias a movimientos como este, muchas mujeres perderán el miedo a denunciar, que es lo importante. Pero ¿por qué se ha tardado tanto? Eso es lo que realmente llama la atención. Para terminar... Hombre, yo no es para terminar, sino... No, para terminar este bloque, ¿no? Bueno, en tu opinión siempre quedará. No, pero decir una cosa, contra una injusticia, contra un delito que se está cometiendo, pues bueno, que se tomen iniciativas para pararlo, eso me parece serio. Pero ha apuntado bien sobre las complicidades del gran poder que tenía este personaje. El gran poder de este personaje decidía o no si un artista subía, si una película se proyectaba, se hacía y tal. Y cuánto cómplice ha habido ahí en juego, pero eso era parte del juego de esa industria. Ahora la visibilidad es otra. ¿Cuántas mujeres podrán salir de no? Porque es que hay algunos casos que se de no ofrecer servicio o tener que hacerle la pelota a un sinvergüenza de este tipo para poder trabajar de artista. Los últimos segundos te los dejo, Trillo. Es complicado, pero afortunadamente la visibilidad cada día es mayor y cada día salimos más de estos temas. Me preocupa bastante en este tema lo que hablamos, esa mujer que le cuesta trabajo denunciar, afortunadamente se están poniendo medios, faltan muchos, pero vamos avanzando a buen ritmo. Por cierto, en la segunda parte del programa celebraremos el Día de la Mujer en el ámbito rural. Vendrán varias expertas malagueñas a hablarnos del tema. Y cerraremos el programa hablando de igualdad de género con Adriana Escalona y con un diccionario feminista que nos ha preparado. Así que hoy el movimiento Me Too, esta efeméride, la vamos a celebrar aquí en Llegó la Hora. Sonia Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por contar conmigo. Como siempre, Curro, no digo nada, ¿eh? Muchas gracias, nos lo hemos pasado muy bien, seguro. Sí. Y los temas eran muy interesantes. Han estado bien seleccionados. No sé si se te han ocurrido a ti o a ti tampoco.
también. No lo sé, yo cada vez sé menos de esto. Antonio Trillo, gracias por todo, ¿eh? Encantado de estar aquí y cuando podamos volveremos. Bueno, y Pedro, ahora te hago la pregunta del principio. ¿Bien acompañado? Sí. Seguro, después de 50 minutos de televisión, lo certificas. Muchísimas gracias por venir. Ha estado muy bien, ¿eh? Nos vamos a... ¿Quién ha estado bien? Tú. Ah, yo he estado bien. Yo es que soy el que tengo que calificar por viejo. Es verdad. Bueno, pues entonces me quedo con tu calificación, siendo buena, claro. Nos vamos a la Publi 2 minutos y después nos iremos a Laurín de la Torre y a una iniciativa cultural muy interesante que se llama La Platea. Os lo contamos después de la Publi, en 2 minutos, en Llegó la Hora.